tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más por este medio para continuar viendo los estudios que estamos haciendo como iglesia sobre los reyes de Israel. Este jueves nos toca un rey, el rey Ocosías, que su historia se encuentra, y le voy a pedir antes que continúe con el mensaje, con el comentario, que lean Primera de Reyes capítulo 22 versículos 51 y 53, que es la parte en donde se encuentra su vida, su historia. Son unos pocos versículos, y el primer capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 1, en todo el capítulo. Les pido que lo lean y después continuamos con el comentario, con el mensaje. Miren, el rey Ocosías fue un rey obstinado, buscando ayuda y vamos a poner punto suspensivo. Cuando alguien muere, siempre nosotros, o casi siempre, se les resalta lo bueno de la persona, ¿no? Y quizás en su vida esa persona haya sido, como decimos nosotros medio vulgarmente, medio tiro al aire, pero igual está que se levanta su buen nombre, ¿no? Hasta inclusive si esa persona, conociendo a Dios, los rechaza. Pero nosotros siempre nos encargamos, quizá por tristeza, por lástima, nos encargamos de levantar su buen nombre. Bueno, eso no sucedía con los reyes de Israel, ¿no? Y quedaban plasmados en el libro de los libros, en la palabra de Dios, ¿no? Y si ellos eran bastante malos, eran muy pecadores, y podemos ver, ¿no?, que eran tan pecadores, y estaban tan lejos de Dios, que siempre se lo catalogaba al rey, que era así, como hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y en algunos casos, como en este, si vemos en el versículo 51, 52, fue mucho más allá. No solo hizo lo malo ante los ojos de Dios, sino como su padre. Y muchos dicen eso, ¿no? Estuvimos estudiando mucho sobre los reyes en todo este tiempo, y podemos ver que decía, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y si venía a suceder a su padre, reemplazaba a su padre, y su padre había hecho lo mismo, decía, siguiendo los caminos de su padre, hizo lo malo como su padre. Bueno, en este caso, no solo hizo lo malo como su padre, sino como su madre, y hasta lo compararon con un rey que también había sido terrible ante los ojos de Dios. Y miren, eso no está muy lejos de lo que nosotros podemos llegar a hacer si nuestros corazones están dispuestos a alejarse de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso, de ese Dios que transforma vidas sin importar ni condiciones ni contexto en la que hayamos nacido. Miren, si yo y vos estamos dispuestos, y me pongo primero en este ejemplo, si estamos dispuestos a ir en contra de Dios, vamos a terminar siendo realmente quizás como estos reyes. No está muy ajeno a lo que nosotros podemos llegar a ser, pero debemos conocer que ese Dios vivo, debemos saber y tener presente que ese Dios vivo, ese Dios poderoso, está dispuesto a transformar personas, a transformar al hombre, a la mujer, no importa el contexto, no importa en la condición que hayamos nacido. Acá vemos a Ocosías, que hizo lo malo como su padre, como su madre, y ejemplo de un rey que fue terrible. Vamos a ver algunos datos en esta historia, ya que hemos leído el primer capítulo el primer capítulo del libro del segundo libro de Reyes, y podemos ver que en el versículo 7
hablando con los mensajeros, el rey Ocosías, que él había mandado y vino antes, se encontraron con este profeta, el profeta de Dios, el gran Elías. Elías no era ningún desconocido para este rey. Quizás muchas veces los vio pronunciarse o pronunciar la palabra de Dios contra su padre, contra su madre, contra el rey Acab. Y no era ningún desconocido para él, sabiendo que Elías, por medio de la palabra de Dios, lo enfrentó muchas veces, lo confrontó muchas veces a su padre. Vemos en el versículo 2, después de la caída que tuvo, se cayó, estaba en la ventana, no sabe cómo estaba, si estaba sentado en la ventana, estaba asomado, él se cae. Y vemos que él va y consulta o trata de mandar a sus mensajeros, a sus siervos, a que consulten a Baal-Zebub. Y miren, esto me llamó mucho la atención, ¿no? Era uno de los dioses del pueblo enemigo, de uno de los pueblos más enemigos, hasta el día de hoy, de los filisteos. Era de la ciudad de Ecrón, era un dios obviamente pagano, era el dios catalogado como el dios de las moscas. ¿Qué pasaba cuando alguien era picado por una mosca o por un bicho y esa picadura le producía una infección, hasta una infección grave? La persona iba y sacrificaba y se entregaba y pedía y daba ofrenda y pedía a Baal-Zebub cuando alguien era picado y esa picadura le producía una infección. Ocosías no le había pasado nada lo había picado, quizás le picó tanto el bichito del pecado y el estar lejos de Dios, que él va y manda consultar a ese Dios pagano. Muchas veces no solo vamos, y esto me hace pensar que muchas veces nosotros quizás por consecuencia de nuestro enojo hacia Dios o nuestro mismo pecado, no solo vamos a un lugar incorrecto, sino que hasta usamos mal lo incorrecto. Usamos mal lo incorrecto. Otro dato sobre este Dios es en Mateo 12:24. Este nombre de Baal-Zebub era usado para nombrar en el Nuevo Testamento al príncipe de los demonios, Belzebú. Imagínense y fíjense hasta dónde llegó la necedad y el pecado de este hombre, que conociendo a Dios, estaba tan obstinado contra Dios que busca ayuda en los demonios. Belzebú era el nombre usado para el príncipe de los demonios, para el mismo Satanás. A ese Dios fue y acudió Ocosías. Miren, y este es el primer puntito que quiero que nos quedemos en esta noche, que no solo vamos al lugar incorrecto muchas veces por enojo, no por falta de conocimiento, quizás muchas veces porque estamos enojados por la situación que nos está pasando, que no solo vamos al lugar incorrecto, que usamos incorrectamente, que usamos mal lo incorrecto. No solo vamos al lugar incorrecto, sino que usamos mal lo incorrecto. Seguimos con la historia y cuando vemos que Ocosías ve a sus siervos que él había mandado hasta Ecrón y vuelven rápidamente, le dice qué sucedió, qué pasó, y ahí dice, Elías intervino, un profeta de Dios intervino en nuestro camino y nos dijo que nos volvamos, que no vayamos hasta Ecrón, era un viaje largo, no vayamos hasta Ecrón porque tú vas a morir. Y eso fue palabra de Dios. Y Ocosías le pregunta, ¿y cómo era ese hombre? Ese hombre era tal y tal y tal.
Y ahí vemos, ¿no?, que Elías no era ningún desconocido para Ocosías. Y le dice, seguro que es Elías, vayan y búsquenlo. Y él manda a un capitán del ejército con sus 50 hombres. Y vemos que manda en el versículo 9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. Miren, y acá sucede y acontece algo en el versículo 10 que dice, ¿por qué? ¿Por qué los mató? ¿Por qué los consumió? Dice que Elías agarra y dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y que los consuma a todos ustedes. Porque este capitán no había ido muy así ameno, no había ido muy amigablemente. Él fue con la orden de su rey. Y ese varón de Dios fue medio como minimizando, como echando de menos, como despreciando a Dios. Y ya lo hemos visto a Elías en un momento con aquello que despreciaban a Dios y la actitud que tomaba. Tomó una actitud muy parecida. Entonces, él termina, ese varón de Dios, de este capitán del ejército, fue como despreciando a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso, y al rey de reyes. El rey pide que desciendas. Lo querían matar. Y él, con el poder de Dios, los liquida a todos. Conociendo esto, Ocosías manda a otro capitán del ejército con sus 50 hombres, y sucede lo mismo. Lo termina liquidando, pero acá va un poquito más allá este capitán del ejército. Agarra y le dice en el versículo 11, volvió el rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Acá hay un poquito más, no solo que va y minimiza a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso, y al hombre, al siervo de Dios, y resalta, el rey ordena. Elías tenía un Dios, Elías tenía un rey vivo, un rey poderoso, al que obedecía. Y le resaltaba esto, ¿no? El rey ordena, el rey ordena, y desciende pronto. No solo que lo manda, lo busca y lo quiere apresar, sino que lo apura. Y ahí Elías toma el mismo, toma la misma orden de parte de Dios y lo termina liquidando a todo. Y esto me hace pensar en el segundo punto. El primero vimos, no sé si se acuerdan, no solo vamos al lugar incorrecto, sino que usamos mal lo incorrecto. Vemos que me está diciendo que, y me lleva a pensar, y Dios me dice, cuidado Ezequiel, ¿cómo usas mi nombre? ¿Cómo usas mi nombre? ¿De qué manera te acercas a mí? Con una posición, estos capitanes se acercaban con la posición, con la postura y con la autoridad. Primero que le daba el rey me ordena, y con esa posición de yo soy un capitán. Con una seguridad, no iban solos, iban con una guardia de 50 soldados. Y se presentaban así. Y hasta el mismo rey Ocosías, también vamos a ponerlo en este punto, tengamos cuidado cómo nos acercamos ante ese Dios vivo, ante ese Dios poderoso. Quizás podemos tener una posición, quizás podemos tener dones, talentos, pero nos acercamos y pedimos a Dios, ordenamos a Dios que sea así y así. Nunca buscamos, esperamos en su voluntad, o vamos de la manera incorrecta. Tengamos cuidado, porque Dios nos dice, yo soy Dios, yo soy el Rey de Reyes. Que podamos tomarlo para nuestro favor y no ordenarle
a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso. Y en tercer lugar vemos la gracia, el amor, el poder de Dios sobre una vida. Miren, tercer capitán, él se acerca y le dice que subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Este capitán se acercó de otra manera, reconociendo al siervo, al varón de Dios, como tal, como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, y le ruega por su vida. Miren que no le pide que descienda y que vaya con él ante el rey Ocosías, sino que le pide y le ruega por su vida. Y ahí está. Y vemos en tercer lugar que en vez de ir a buscar al lugar incorrecto, lo incorrecto, o presentarlo ante Dios, ante una posición demandante, pronto, ahora, desciende, sino que vayamos ante un problema, ante una situación, que nos acerquemos ante Dios con humildad. Y cuando hay humildad de parte de nosotros, cuando hay reconocimiento de lo que somos y reconocemos de lo que es nuestro Dios, ese Dios vivo, ese Dios poderoso, Dios derrama su gracia, su amor. Y ¿saben qué? No importa el contexto, no importa la situación en donde hayamos nacido, las condiciones, no importa en quién haya sido nuestro padre, nuestra madre, como le sucedió a Ocosías. No tenemos por qué continuar siendo muy malos o malos ante los ojos de Dios. Miren, Ocosías fue un rey obstinado buscando ayuda hasta en los demonios por una situación que le pasó. Y quizás podemos decir: mira, hijo de quién fue, era hijo de tal y de tal. Pero él tuvo la oportunidad y la chance, por una situación muy difícil en su vida, de buscar a Dios, y buscó al príncipe de los demonios, buscó a Belcebú. Que en esta noche podamos entender tres cosas: que cuando estamos mal y cuando vivimos lejos de Dios, no solo vamos al lugar incorrecto, sino que usamos mal lo incorrecto. Que cuando nos sucede algo, que no nos acerquemos ante Dios quizás, no sé, con una posición o con pretensiones de que sea ya inmediatamente, sino que nos acerquemos ante ese Dios vivo y ese Dios poderoso con un corazón humilde, lleno de arrepentimiento y de reconocer a ese Dios que estamos buscando, y esperar en su voluntad, esperar que Él decida cómo sigue nuestras cosas, nuestros problemas. Que el Señor bendiga su palabra y espero que le haya servido este momento, este tiempo, esta meditación, como a mí Dios me ha hablado. Tengan muy buenas noches, Dios le bendiga.